Éxodo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bueno, aquí vemos que Moisés convocó, dice, a toda la congregación y les empieza a decir las cosas que Dios le mandó cuando él estuvo en el monte. Y volvemos a ver una vez más este mandamiento que Dios recuerda una y otra vez acerca del día de reposo. O sea, tienes que trabajar, ¿no? Porque el mandamiento no nada más es reposar, sino hay que trabajar, hay que ser productivos, ser diligentes. Dios es un Dios productivo, es un Dios que trabaja. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero hay un día que es día de descanso, es un día santo, apartado para Dios, al grado que había pena de muerte a quien lo invalidara. Y podemos aprender que en esta reafirmación, esta repetición del mandamiento, Dios la está dando precisamente antes de construir el tabernáculo. Entonces, antes de hablar de hacer algo para Dios, de servir a Dios, Dios nos recuerda que el descanso también es parte de la obediencia. No nada más trabajar y servir es mandamiento, sino también hay que descansar. ¿Y descansar cómo? Descansar en Él. No todo es andar para arriba y para abajo, sino que tenemos que tener tiempo con Él. Porque si no tenemos ese tiempo con Él para recargarnos de su presencia, para descansar, para recibir dirección, pues nos secamos. Entonces, ese también es un mandamiento. Tenemos que hacer un alto, descansar, meditar en Él y reconocer su señorío y recordar que nada de lo que nosotros hagamos es mayor que lo que ya hizo Él por nosotros. Entonces, eso es importante. Vamos a seguir. 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Está diciendo al pueblo lo que Dios le mandó. O sea, no se paraba a pedirles o enseñarles algo que saliera de su creatividad, de su innovación como líder. No, lo que él le pedía al pueblo era lo que él había recibido de Dios. Y tan es así que vemos que lo repite. O sea, nos queda clarísimo que todo lo que Dios le dijo fue lo que él habló, ni más ni menos. Se acordarán que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios les dio gracia y les dio la orden para que tomaran cosas, objetos de valor de los egipcios como un tipo de indemnización por tantos años que vivieron sin un pago justo. Y entonces salieron enriquecidos. Pero aquí estamos viendo que Dios les está enseñando para qué son las riquezas, para qué son las cosas que Él nos da. ¿Para qué y para quién? O sea, para Dios, para su obra y para sus propósitos. Eso es bien importante porque a veces hay muchas personas o predicadores de la prosperidad que predican Dios te va a dar y cosas que pues no son bíblicas, pero aparte es como venderles la idea que Dios les va a dar para que sean felices, para que gocen de placeres y muchas cosas, ¿no? Y claro, Dios le agrada cuando disfrutamos del fruto de nuestro trabajo, pero tenemos que aprender que las cosas que Él nos da son para Él, son para sus propósitos y para su gloria, porque al final todo es de Él, ¿no? Por eso el salmista David decía: Señor, de lo recibido de tu mano te doy. Y aquí vemos
todo, o sea, y cada quien iba a dar lo que tenía. No se le pidió que dieran algo que no tenían, sino de lo que tenían. Tomad ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón traerá a Jehová, generoso de corazón. Tenemos que dar con hilaridad, o sea, con gozo, porque si vamos a dar con tristeza es mejor que no demos nada, pero los generosos de corazón. ¿Y cómo ha sido generoso Dios con nosotros? Entonces ahí vienen todas estas opciones para dar, de tal manera que nadie va a dar algo que no tenía, sino de lo que tenían era lo que iban a dar. Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Y el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Hemos visto varios capítulos y pareciera repetitivo, ¿no? Porque repite los materiales, repite el mobiliario y otra vez lo vemos repetido. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, ¿no? Aquí, para empezar, dice todo sabio de corazón, o sea, todo sabio. Hace rato decía todo generoso. Ahora, todo sabio de corazón vendrá y hará las cosas que Jehová ha mandado. O sea, aquí Dios está diciendo al generoso de lo que Él tiene va a dar, pero también hay personas que son sabias, o sea, Dios les ha dado capacidad, ingeniería, creatividad, oratoria, o sea, Dios les ha dado dones, no talentos humanos, sino dones, los ha capacitado con sabiduría no humana, no terrenal, sino sabiduría celestial. Y ellos son llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, pero con un propósito. Y ahora llegó el momento de aplicar y de poner en uso esos dones que Dios les dio. Y vemos que repite. ¿Por qué repite en varios capítulos los materiales? Repite los muebles, repite acerca de las vestiduras. Dios no es repetitivo, o sea, cuando algo se repite en la palabra de Dios, quiere decir que es relevante, que es importante. Pero sobre todo lo que estamos viendo es que Dios le dio a Moisés instrucciones muy específicas, muy específicas. Y entonces, aquí estamos viendo la importancia de la obediencia precisa, la obediencia completa. Tenían que hacer todo conforme a lo que Dios mandó, así lo hicieron. Si ustedes van a Éxodo 39, 42, van a leer que dice que conforme a todo lo que Jehová mandó a Moisés, así hicieron. Entonces, él está repitiendo lo mismo, o sea, Moisés está repitiendo exactamente lo que Dios dijo y lo hemos repetido, nos enseña, es como ponernos, como subrayar, como poner negritas, como poner más grande y decirnos, la adoración a Dios, el servicio a Dios no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. No es de acuerdo a lo que nosotros podamos agregar o innovar. No es a nuestra manera. Y el repetirnos exactamente lo que Dios dijo a Moisés, volverlo a repetir, nos recuerda, hay que tener una obediencia completa. No hay nada que agregar. La adoración y el culto es a la manera de Dios, no a nuestra manera, ¿no? También el estar repitiendo esto, pues nos recuerda y nos deja ver la forma tan completa, tan maravillosa en que Dios perdonó a su pueblo, porque el pueblo rompió el pacto con Dios al hacer el becerro de oro. Pero Dios lo perdonó a tal grado
que volvió Dios a repetir todas las cosas, y aquí estamos viendo que está diciéndoles Moisés a la gente qué es lo que tienen que hacer, repitiendo las palabras de Dios, de tal manera que lo que nos está diciendo es que estamos leyendo, esto que estamos leyendo es la historia de la segunda oportunidad. No les dio Dios otra oportunidad a medias, no les quitó o cambió el plan, los perdonó pero les cambió el plan o acortó su plan. No, Dios siguió con su plan, siguió con el plan del tabernáculo en donde Él iba a manifestarse delante de su pueblo. Entonces todo esto que estamos viendo otra vez nos habla de eso. También repite porque es la forma en que vemos que Dios enseña verdades espirituales a través de la repetición. La repetición es como una herramienta pedagógica en la Biblia. Acuérdense que este tiempo era un tiempo que no había libros personales, no había impresoras, no había grabadoras. Entonces la repetición aseguraba que se quedase en la memoria y la gente pudiera tener un entendimiento más profundo, ¿no? Entonces, también como sabemos, cada detalle del tabernáculo, las cantidades, la forma, los materiales, los colores, todo habla acerca de Cristo. Entonces, el repetir estos detalles no es un relleno, no es equivocación, es revelación de Dios. Nos está revelando a Cristo. Vamos a ver Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice que es figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo era figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo era una representación terrenal de las realidades celestiales. Entonces, no era cualquier cosa, era una imagen acerca del templo celestial, de cómo va a ser el cielo, ¿no? Y de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces, sabiendo que Jesús es nuestro verdadero sumo sacerdote, Él es nuestro rey, nuestro profeta, nuestro salvador, nuestro sumo sacerdote, y que todo esto era figura y sombra, o sea, solamente era un tipo, era un símbolo temporal, porque el cumplimiento de todo esto está en Cristo. Y por eso es importante repetirlo, enfatizar todas estas verdades que nos hablan acerca de Cristo. Vamos a regresar a Éxodo 35. Entonces aquí habla de los materiales, de las piezas que había, etcétera. Recordemos que en el atrio, el tabernáculo estaba dividido en atrio, que era el patio exterior, y luego después del patio exterior estaba la tienda, o sea, el tabernáculo, que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, lo primero que encontramos era el altar de bronce, que nos habla del sacrificio de Cristo. Después del altar de bronce encontramos el lavacro, que nos habla de la palabra de Dios que nos limpia. Su sangre y su palabra, que el agua es tipo de la palabra, nos limpia. Entonces, solamente a través del sacrificio de Cristo y la purificación que Él nos da, podemos entrar al lugar santo. Y en el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición, que nos habla de Cristo como el pan de vida, nuestro sustento. Encontramos el candelabro de oro, que muchos lo conocen como el menorá. Ese candelabro habla de Cristo como la luz del mundo, ¿no? Y el Espíritu Santo como ese aceite que nos llena, esa unción que nos llena desde nuestro interior.
Otro mueble que estaba en el lugar santo era el altar del incienso, que habla de Cristo como nuestro intercesor. Entonces había 3 muebles adentro del lugar santo: la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso. Y después del velo entraba al lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote, y encontrábamos el arca cubierta con su tapa, que era el propiciatorio, ¿no? Y ese era el lugar más sagrado, donde Dios descendía, donde Dios hablaba, donde Dios perdonaba, ¿no? Entonces, esa arca del pacto obviamente nos habla de Cristo, porque ahí estaba, en Cristo habitó la plenitud de la deidad, ahí estaba Cristo, es como el trono de Dios, el propiciatorio. Y ese propiciatorio habla de Cristo como nuestra expiación, ¿no? El que a través de su sacrificio somos perdonados. Entonces ese es más o menos la logística y cómo gradualmente nos lleva hasta lo más sagrado. O sea, empezamos desde el altar de bronce, que nos habla del sacrificio de Cristo, y gradualmente llegamos hasta el mismo trono de Dios, porque esa arca con esa propiciatoria como el trono de Dios, por eso estaban esos querubines en esa cubierta representando el trono de Dios, donde Dios es propicio a nosotros a través de la sangre de su Hijo, y era el lugar donde Dios hablaba y se manifestaba. Entonces, ya vimos por qué está todo esto, porque la obediencia tenía que ser exacta, como una herramienta pedagógica, como una evidencia de la restauración completa de Dios al pacto que el pueblo rompió. Recordar que todo esto nos habla de Cristo. Vamos a seguir, versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón, o sea, Dios le habló a Moisés, le dio las instrucciones, y las mismas instrucciones Moisés se las dio al pueblo, y ahorita vamos a ver cómo el pueblo empieza a obedecer. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Entonces, todo varón a quien su corazón estimuló, no varones que fueron manipulados o que se sintieron presionados o que querían verse que eran los que más contribuían, no. Su corazón fue estimulado por Dios mismo, y aquel en quien su espíritu le dio voluntad. Nada debe ser a fuerza, ni por manipulación, ni por presión, ni por ninguna otra motivación. Debe ser voluntaria. Y si no tenemos voluntad, deberíamos decirle a Dios, Señor, estimula mi corazón, que tu espíritu me dé voluntad, ponme el querer como el hacer, porque de lo que yo recibo nada es mío, todo es tuyo, y te voy a dar cuentas a ti. Y qué privilegio es que tú me des el privilegio de alguna manera colaborar para tu obra. Es un privilegio, debería ser un gozo, un gusto, no una carga. Vinieron así hombres como mujeres. Todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Bueno, vemos que dice, y vino todo varón, ¿no? Pero también dice, vinieron así hombres como mujeres. Entonces, el servicio a Dios es para hombres y como para mujeres. Es un privilegio el servirle a Dios. Y así como aquí se nos hace mención de las mujeres, también nos acordamos de las mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento, ¿no? Como las que se mencionan en Filipenses 4:3, y otras mujeres en la Biblia que colaboraron de corazón, hombres y mujeres. Dice, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones lo traía. O sea, cada quien daba conforme a lo que tenía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino.
Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. O sea, aquí podemos ver que nos habla de estas mujeres, no se las salta, no las omite, mujeres sabias de corazón, mujeres sabias, no talentosas, sino mujeres sabias de corazón, o sea, la sabiduría de Dios. Dios les daba esa capacidad y trabajaron con sus manos. Y dice, mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Cosa que muy seguramente no habían hecho antes. A lo mejor por eso necesitamos entender el contexto, porque a lo mejor pensamos que ya lo hacían, ¿no? Eran esclavos, pero Dios les dio sabiduría. Aparte, lo que Dios les había dicho hacer, no habían hecho nunca un tabernáculo. Para todos era algo nuevo, pero Dios les dio sabiduría cuando ellos se dispusieron. Entonces, en el camino de Dios no hay, es que yo no sé, es que no, se necesita disposición y Dios va a capacitar a los hombres y a las mujeres que se dispongan. Dice, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. O sea, otra vez nos repite, hombres como mujeres. Vemos esa mención, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, ¿no? Supongo que muchas de esas mujeres estaban casadas y sus esposos llevaban algo, pero ellas no dijeron, mi esposo ya cumplió, mi esposo ya cooperó, ya con eso. No, yo quiero colaborar, yo quiero dar esto de parte mía. He conocido mujeres que su esposo diezma, ofrenda de lo que él recibe y ella no trabaja, ella sin trabajar fuera de casa, de lo que recibe para el gasto, también diezma. Y a lo mejor podríamos decir, híjole, pero pues ya diezmaron, o sea, de lo que recibieron. Bueno, pero si Dios le pone en su corazón, esto es personal. Nunca le vamos a ganar a Dios en dar. Entonces, estas mujeres no dijeron, bueno, ya mi esposo dio, ya dimos por familia. No, yo también quiero. Qué hermoso, ¿no? Cuando realmente es personal, ¿no? No es que mi papá ya dio, yo vivo con mis papás, no es que mi esposo ya dio o mi esposa, esto es personal, es un acto de adorar. Recordemos que Dios nos manda amar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y las cosas que recibimos de nuestro trabajo es el producto, de alguna forma, de nuestras fuerzas, obviamente sabiendo que es la gracia que Dios nos da para trabajar, pero debe ser voluntariamente, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. O sea, parecería muy redundante, pero no, debe ser voluntario. Dios no quiere nada a fuerza. Entonces, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ya habíamos visto que Dios ya le había dicho a Moisés a quién él había escogido, y aquí lo está repitiendo Moisés. No está escogiendo Moisés al que él piensa que tiene más capacidad o al que a él le cae bien, sino al que Dios dijo. Y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cuando buscamos a Dios primero, cuando hallamos gracia, Él nos capacita, Él nos llena. Ahí están los amigos de Daniel, cómo Dios los hizo más inteligentes 10 veces que todos los demás. Que los sabios de Egipto, de Babilonia, que los que estaban más preparados y más capacitados, estos jóvenes fueron 10 veces mayores. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la inteligencia, Dios es la fuente de todas las cosas, de toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Entonces, aún a los jóvenes, a la gente que trabaja, si pusiéramos a Dios en primer lugar, si pusiéramos nuestra relación con Dios, creo que nuestra vida sería diferente porque Él nos daría la capacidad de desempeñarnos mejor que todos los demás en las áreas donde Él nos ha puesto. Dice, pero sobre todo, saber que esas capacidades son primeramente, ¿verdad? Y sobre todo para las cosas de Dios. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Recuerden que ellos eran esclavos y Dios los enseñó todas estas cosas que se requerirían a lo mejor tiempo de estudio, de práctica, ¿no? Dios les
capacitó milagrosamente. Dice, y en talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Dice, y ha puesto en su corazón, fíjense esto, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. No nada más es la unción de Dios para poder desempeñar todas estas obras de arte y de ingeniería, de artesanía, sino que Dios los llenó para enseñar. Qué importante es enseñar a otros. Replicar, que Dios replique los dones, las gracias que Dios nos ha dado para que otros enseñen, para que otros hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aquí no es de que alguien sea la estrellita. La única estrella es Cristo. A Él y solo a Él es la gloria. Y qué importante es enseñar. Enseñar a otros, enseñar a la siguiente generación para que la obra de Dios se multiplique, se fortalezca. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Bueno, qué gran capacidad les dio Dios. Dones, gracia, inteligencia, sabiduría. Dios al que se dispone lo capacita, lo llena de Él. Entonces, si no servimos a Dios, no es porque no podamos, sino porque no queremos, porque no nos hemos dispuesto, no nos hemos rendido y le hemos dicho a Dios, aquí estoy, Señor, envíame a mí, úsame. Corazones voluntarios, voluntarios. Es lo que Dios quiere.